Sustitúyense los incisos A y C del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación. La totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos grabados. A ver, intentamos explicar. ¿Por qué los jueces dicen que no tienen que pagar impuesto a las ganancias? Porque la Constitución Nacional habla de la intangibilidad de los salarios del Poder Judicial. Yo en particular lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien. En el mundo entero esto ya no se debate. En Argentina vos tenés un total que ronda los 750 magistrados y magistradas y solamente están pagando el impuesto a las ganancias 250. El Congreso tiene que legislar para ponerle fin a este privilegio totalmente irrazonable e injustificado. Cualquier persona que gana 333.000 pesos tiene que pagar impuesto a las ganancias. Sí. Los jueces triplican como mínimo esa cantidad de dinero como mueven y no lo pagan. No hay razón alguna para que los jueces no hayan pagado impuesto a las ganancias durante muchos años. Fue solo una cuestión de ejercicio de poder y, como dije hoy, lo voy a decir nuevamente, porque hubo también en un determinado momento acuerdos políticos entre sectores de la política y del Poder Judicial que le dieron este reconocimiento a los jueces. Bueno, yo ya me expedí sobre eso, porque fui con juez de la Corte y en un caso que debimos fallar, me expresé en favor de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias. Un juez de la Corte cobra Básico, 1.113.321. Y ni siquiera, porque le tenés que sumar todos los chiches a este número. Llegando casi a 2 millones de pesos. Las cosas hay que ver lo que es justo y lo que no es justo. Y esta es la posición histórica que tiene la CGT, que el salario no es ganancia. Y el Consejo Directivo de los magistrados mencionan en este comunicado muchísima preocupación y que reclaman participar del debate en el ámbito legislativo. Es incómoda la situación, la posición, porque discutir de esto frente a la cantidad de pobres que hay en la Argentina es, la verdad, hasta doloroso, porque la verdad que la situación del país no es buena. Los jueces hoy no están incumpliendo una obligación. Los jueces hoy no tienen la obligación de pagar impuesto a las ganancias. Yo estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. Meter en el presupuesto el impuesto a las ganancias a los jueces y al sector judicial. ¿A vos te parece, Romina? Hay 250 diferentes sistemas previsionales, digo, de sectores previsionales en la República Argentina. Justo con la justicia, ¿por qué es? La sociedad evoluciona. Antes no había derechos y se van incorporando derechos. Antes los jueces no pagaban ganancias y ahora tienen que pagar ganancias. Es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien. Voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. Me expresé en favor de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. Arrancamos la semanita, de lunes a jueves. Aquí estamos, a partir de las 21. Bueno, muy interesante lo que acabamos de compartir. Muy buen informe de la producción. Muy buen informe y sobre todo lo que pasó hoy en la Comisión de Presupuesto. Ya vamos a entrar en detalles por qué es tan importante que sea pública, que se haya televisado y donde se puede ver efectivamente una confrontación de argumentos. Pero ante todo lo que hay que decir es encuadrar un poco la situación. Es una corporación, como la Corporación Judicial, que tiene que salir a defender sus privilegios en público. Y eso de por sí, insisto, ahora lo vamos a analizar en concreto, eso de por sí ya es un hecho sumamente interesante. Porque ahí además se escuchan algunos de los argumentos que estábamos repasando aquí en el informe. Por ejemplo, el propio arquero del Liverpool, Llorens. ¿Qué es este que está acá? Exactamente, que estaba hoy representando a jueces y juezas o a magistrados y magistradas, decía, bueno, che, ¿de verdad estamos discutiendo esto en medio de la situación de pobreza que se está viviendo en la Argentina? Bueno, esa debería ser la primera razón por la cual sí hay que discutir eso, porque se está discutiendo los ingresos que efectivamente tiene un Estado para desarrollar políticas que traten de morigerar esa situación. Y además de todo eso, en un momento el propio Llorens dice, bueno, pero ¿para qué estamos discutiendo esto si ustedes saben que se va a judicializar?
casi como una amenaza, entre varias cosas que se escucharon. Y por supuesto recién estamos escuchando lo que decía Rosenkrantz, quien fuera hasta hace muy poco presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia del Senado, tratando de congraciarse con quienes tenían que validar efectivamente su postulación como juez de la Corte, diciendo que él iba a militar. La palabra es hermosa. Hermoso. Hermosa para un juez. Qué lindo sería ver a Rosenkrantz militando esto, ¿no? Militando en general, porque de hecho lo hacen, ¿no? Pero por eso digo esto. Se amigan con la política en algún punto, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, estamos con el diputado nacional Eduardo Valdés y con el ex juez Carlos Rosansky para hablar de esto, porque también esto tiene que ver con la política. Porque en un contexto no solo nacional, sino internacional, en el que se apunta a la clase política como los culpables de todos los males, la casta, como introdujo Javier Milei, pero que luego incluso lo adquirió parte del PRO que históricamente vivió del Estado y que históricamente participó de la vía pública política, pero para subirse a cierta oleada derechista lo menciona. ¿Hay algo más casta? ¿Hay algo más familia judicial que defender no pagar un impuesto que pagamos todos y todas las argentinas que superamos determinado ingreso? ¿Por qué un camionero sí y un juez no? ¿Por qué un periodista sí y un juez no? ¿Por qué una persona que trabaja en una empresa de marketing sí y un juez no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué? Y es que me parece que está el punto. El poder legislativo sí, el poder ejecutivo sí y el poder judicial no. ¿Acaso no es corrompible otro poder del Estado? Porque se habla mucho, ¿no?, de esto de, bueno, no pagamos para que nuestro prestigio... ¿De qué prestigio hablan? Si es el poder del Estado con el peor prestigio y la peor imagen que puede haber. ¿Quieren hacer una consulta popular para ver cuál es su prestigio? ¿O para ver qué opina la gente sobre esto? Hoy, mientras me peinaba, charlaba con Janina, una de nuestras peinadoras, y me decía, esto me da vergüenza. Yo estaba escuchando lo que habían dicho hoy en la Comisión de Diputados. La verdad que es muy interesante ver qué va a pasar luego en el recinto, porque nos metemos en lo que dijo hoy Mauricio Macri, que te cuento, Caruso, si no lo viste, si no tuviste ese gusto. Habló hoy en La Rural, presentó su libro ¿Para qué? Y habló de privilegios. ¿Querés saber de cuáles? ¿De cuáles? Mira. Caso más emblemático de Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi, JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, y con esa plata vamos a hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado las Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. No más. Hay un modo, ¿no?, de la política en estos últimos tiempos, sobre todo de un sector en particular que, insistimos, viene haciendo del impacto, de la violencia. Para ser violento no hace falta a veces ser soez o sencillamente intentar descargar un arma en la cabeza de un dirigente o de una dirigente. A veces se van componiendo escenas que después van corriendo los límites de todo aquello, ¿no? Y hay un elemento que hoy pronunció Mauricio Macri en esta presentación del libro, que siempre está jugando con la idea de que el otro está fuera del sistema, hay un cierto otro con el que no se discute, que está representado en esta frase, si es que la podemos compartir, y que tiene que ver con cuando Mauricio Macri dice las piedras van a volver. En un momento lo plantea hace referencia al intento de reforma previsional, ¿no? Cuando dice lo de las piedras, claro, esas toneladas de piedras que siempre se salió como mito, que se arrojaron cuando hubo una represión brutal. Sí, y una movilización muy importante, que eso es lo que se quiso correr, digamos. Una movilización muy importante que rechazaba esa reforma previsional que después se pudo llevar adelante. Pero Mauricio Macri decía, las piedras van a volver. Por eso es importante que expliquemos el para qué de lo que nosotros queremos hacer, para que efectivamente se pueda condicionar a la sociedad, y esto es lo más bravo, que se pueda condicionar a la sociedad para que elija esto que nosotros estamos diciendo y que tiene que ver con hacer desaparecer una enorme cantidad de empresas del Estado, volver a achicar los salarios, reformas previsionales, reformas laborales, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que es bravo? Porque entonces, si eso tiene éxito,
aquellos sectores que se movilicen en repudio de esas medidas no van a ser entendidos como un otro posible legitimado, son el enemigo. Ya Sí, lo dijo claro. también en el texto que se había difundido antes. Y si hay un enemigo tirando piedras, pues bien, todas las acciones que vengan después represivas intentarán ser legitimadas por ese sector de la sociedad. Frente a esto estamos, digamos, ¿no? Sí. Y no estamos hablando de qué políticas preferimos o qué no, porque cada quien puede votar lo que quiere y lo que sienta que le represente. Acá estamos hablando de otra cosa. Igual insisto con esto, habla de privilegios, pero ¿no le parece al PRO puntualmente un privilegio que no recaude el Estado más de 200 millones de pesos por justamente el no pago de impuesto a las ganancias? Esto es lo que decía Pablo, las piedras van a volver, por eso hace falta tener en claro el para qué, porque pone todo en perspectiva. Palabras del expresidente Macri hoy. Pero vamos a los números, porque Dale. le gustan mucho además, ¿no? Decir a Macri, con esta plata haríamos tantas escuelas, jardines y bla. Es muy interesante, Flor, y saludo también a Nico y a Lu, por supuesto, ver en números lo que significaría el pago de ganancias por parte del Poder Judicial. Así es, trajimos simplemente números para que el que está del otro lado entienda de la dimensión de qué hablamos, que entre paréntesis, el jueves, antes de que todo este tema explotara, yo me mandé varios mensajitos con diputados de Juntos por el Cambio y me decían, obvio que estamos de acuerdo con esto, hay que terminar con los privilegios, con el status quo, pero después parece que hubo trabajar en línea. Porque En 2017 igual el pago de ganancias que rige ahora para quienes ingresaron en 2017 acá, lo impulsó Juntos por el Cambio. En ese momento cambiamos. Claro, pero que eso solamente para los que son nuevos en el Poder Judicial Sí. a partir de ese año, Eso sí. son muy pocos. Claro. Bueno, hoy efectivamente que el Poder Judicial, no solo los jueces, sino todos los trabajadores en el Poder Judicial, que no paguen este impuesto a las ganancias, que paga en Argentina cualquier trabajador a hoy que gana 280.000 pesos brutos, lo paga hoy. Bueno, eso se va a actualizar en noviembre. Eso le cuesta al Estado, y lo tenemos el número bien grande para que se entienda, 237.000 millones por año. Se llama gasto tributario porque no es que el Estado pone esa plata, pero sino que deja No de la recauda. recaudarla, ¿no? Y es el 0,16% del PBI. Ahora, el que está del otro lado ve muchos ceros, números y dice, ¿es mucho o poco? Bueno, comparémoslo con cuánto gasta un ministerio importante. Dale, me gusta. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay algo más Me importante. gusta. Hay consenso de que la ciencia y tecnología es muy importante. Bueno, en ese caso, Bueno. lo que va a gastar el Ponele Estado... que sí. Bueno, Ponele yo que creo sí. que debería haber consenso de que la ciencia y la tecnología es importante en un país, imagino. Eso se va a gastar el Estado todo 2023, 200.000 millones. Es decir, menos que lo que el Estado Mirá. deja de recaudar por el pago del impuesto O sea, a que no las es, no es ganancias. tan poquito, digamos, lo No, que es un se montón de pijotea. plata. A ver si entiendo bien. Lo que se recaudaría puede sostener el funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante todo un el año y más. Y sobrar. Y sobra. Sí, sobran 30.000 millones. Bien. Bueno, ni hablar si haces otras comparaciones con otros ministerios que tienen menor presupuesto, tipo el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo. Y también les traje para comparar algunos sueldos, porque uno dice, bueno, tal vez uno podría pensar que no paguen ganancias, ganan poquito, ¿no? Bueno, los sueldos son buenos. Mi punto de vista es que está bien que sean buenos, porque el Poder Judicial es una institución importante en cualquier país, en una democracia, para la economía también. Y los sueldos, efectivamente, tenemos para ver ahí que es un juez de la Corte, estos son datos públicos, uno los puede encontrar en el sitio web de la Corte, está arriba del 1.000.000 de pesos mensual. Después un ingresante, es decir, alguien que ingresa. Pero espera, a esto, claro, ¿cómo es Claro, lo sí, que nos ahora vamos a explicabas? explicar eso, porque yo le puse ahí entre paréntesis, no incluye beneficios. Claro, pero el beneficio te puede hasta duplicar Sí, el sueldo. Sí, te lo puede duplicar. Un beneficio para... hay varios beneficios, esos no te los incluyen en el sitio web, los beneficios Ok. extras del sueldo. Pero, por ejemplo, la bonificación por el título. Yo no sé si ustedes tienen cierto. en su sueldo una bonificación por título, es decir, del momento en que te recibiste, no que pero si no entraste. tuviera título no pudiera ejercer. Sí, ¿O pero me podés trabajar en el equivoco? Poder Judicial y no ser funcionario sin título. Ah, es no la podés ser general. funcionario, pero sí podés trabajar en el Poder Judicial. Bien. Claro, sí, pero no es, la antigüedad no cuenta desde que entraste al Poder Judicial, sino desde el momento en que te recibiste. Yo no sé si hay otros gremios, no sé, capaz el UTBA lo puede meter ahí. En Bueno, estamos pidiéndole peras al olmo. Bueno, y efectivamente entonces eso te puede casi duplicar el sueldo. El ingresante, cuando pongo ahí ingresante, es el primer puesto, ya estamos hablando de 190 lucas. Que digamos. tampoco son eso, sino que son más. Insistimos con esto. A ver, no discutimos el número del salario. Claro, me Estamos parece que ese enfoque discutiendo no está bien. que no paguen un impuesto que pagamos todos y todas las que superamos ese A monto. los altos salarios, ¿no? ¿Por qué?
Claro. Digo, ¿por qué? No sé si alguno de ustedes tiene una explicación un poco más lógica que esta. Entiendo que la discusión uno la centra en la Corte Suprema porque es como la cúspide del privilegio. Pero si querés, hago que en 5 minutos me suene el teléfono y me manda un mensaje de Julio Piumato, pero los trabajadores del Poder Judicial difieren del resto de los trabajadores. Sí, claro. También. Sí, claro. Claro, y ahí tenés a los dos sindicatos, tenés a Piumato y tenés a Siley, que también salieron en la misma línea de paro mañana. La explicación de la Corte tiene que ver con que en el año 96 la Corte menemista se sentó y sacó una acordada por la cual se descolgaron ellos y a todo el Poder Judicial de pagar ganancias. ¿Qué beneficios habrá tenido, no? Después Ese acuerdo. una ley ese mismo año. Después de una ley, ellos dicen, nosotros nos descolgamos con una acordada administrativa. Esto quiere decir que ellos se juntan cuando es algo de la gestión propia de la Corte, ¿no? Entonces se juntan y dicen, nosotros no pagamos. Y después, en el año 2006, que es lo que veíamos ahí, llegó un caso de un juez de San Juan que no quería pagar ganancias. En ese momento era la Corte renovada de Kirchner, ¿no? Entonces salieron todos corriendo en estampida para no votar. La única que se quedó fue Carmen Argibay, que votó a favor del juez que no quería pagar. Y uno de los conjueces era Rosati, que dijo, no, tienen que pagar. Claro. Por eso está en una situación muy incómoda ahora. No, qué gracioso también ver, como decía Pablo, esa audiencia en el Senado de Rosenkrantz. Voy a militar el pago del impuesto. Y después cambió. ¿En qué momento cambió? 2018, cuando ya era presidente de la Corte, lo invitan al Rotary Club y le preguntan sobre el pago de ganancias y él dice, bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que debería pagar un juez si cobra lo mismo que un abogado de relativo éxito. Es genial. ¿Qué sería un abogado de relativo éxito? Relativo. Es espectacular. No, lo que digo es que también la Corte tiene la posibilidad de manifestarse así públicamente por él, que mañana sale Rosati y digo, no, yo estoy a favor de que el impuesto a la ganancia lo paguen los jueces. Y todo, después saca una cautelar, un juez de primera instancia, bueno, lo respalda la Cámara, llega a la Corte y en la Corte hacen... Pero Llorens dijo, es un ejercicio muy interesante ver estas reuniones, porque en un momento Llorens, muy torpemente, esto es algo que charlamos con Lucila en la previa, ¿no? Es un sector es una corporación que no está acostumbrada a argumentar a su favor. No está acostumbrada a tener que explicar las cosas que efectivamente hace. Cuando tienen que salir al ruedo en una instancia como esta, se tropiezan con sus palabras. Son muy torpes porque no están acostumbrados a generar una idea, a generar un buen argumento. Perdón, entonces de hecho, aparece Llorens y dice, ¿pero por qué están haciendo esto si efectivamente después se va a judicializar? Pero de hecho hoy Llorens sale el rescate de Culota, ¿no? Es el otro... Culota. Que se queda sin palabras, ¿no? Que en un cruce con Itay Hackman se queda como... y Llorens dice, bueno, esta es la mía, prendan el micrófono y entró. Como en Titanes en el ring, que porque se chocaban la realmente mano, ¿no? saben hablar en público cuando tienen que justamente defender lo indefendible. No saben dar explicaciones a la ciudadanía. Se le puede decir muchas cosas al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, sea del color que sea. Sí. Pero ¿sabes lo que hacen? Es tener nombre y cara. Digo, caminan por la calle y los reconocen. A estas personas no las conocemos y algunos sí, otros no. Sí, yo vengo militando, habría que hablar con Panini, ¿no? Está bien, Hay que ver el una árbol de figuritas del poder real. No, bueno, pero esto es una buena instancia. En serio digo, me parece que... Y también, esto se lo pregunto a Nico, lo que pueda pasar en el recinto no me parece menor. Juntos por el Cambio, entiendo hasta ahora, no va a votar unido a favor o en contra. No. Martín Tetaz, Evolución Radical, ya dijo que está a favor de que paguen y que va a votar a favor. Sí, Pablo Tonelli hoy habló, creo que es el único diputado del PRO que se manifestó en contra, pero por ejemplo Federico Pinedo, que hoy no ocupa ninguna banca, pero es una referencia dentro del PRO y trabaja nada más y nada menos que en la campaña de Patricio Bullrich, dijo que él considera que los jueces deberían pagar ganancias. Ritondo dijo que no, ¿eh? Ritondo dijo que va a votar en contra. Ritondo dijo que no, por eso digo, las posiciones dentro del PRO puntualmente difieren. Yo creo que si la discusión es si el artículo va a salir o no va a salir, me parece que sí va a salir. De hecho, no me parece para nada menor que la Asociación de Magistrados le haya pedido una reunión a la vicepresidenta para el día miércoles. Es decir, y se la que pase diputados y charlemos a ver qué hacemos en el Senado. Si se van a juntar el miércoles. ¿Quiénes van a ir a esa reunión? Sí, yo supongo que van a ir Gallo Tagli, que irá a Culota. ¿Llorens va a ir? ¿Llorens va a ir? No se sabe. No sé, por ahí tiene partido. No, por eso Puede digo, ser. va a ser muy interesante ver al arquero del Liverpool. ¿Cómo abriría la puerta Cristina? Por favor, hacelo. No, se la abren. Bueno, se la pero también recibe y cuando se van les hace... Pero muchachos, o lo haría yo eso. Lo haría yo. ¿Qué tal? Eso lo haría ¿Cómo yo. les va? Eso lo haría yo. Bienvenides, ¿no? Por ahí va y la detiene. Pidió la detención. Por eso digo, va a ser tremendo. Si va.
Sí va. Llorens. Puede ir, Llorens, sí. puede ir otro Yo igual lo que representante. sí me parece, y por ahí nuestros invitados de hoy lo pueden aclarar, respecto, yo leo y releo el artículo 110 de la Constitución y a mí me parece difícil de sortear. Desde El el de punto la de vista intangibilidad constitucional. de los salarios. ¿Por qué? Porque me parece que es bastante claro. Y a la vez, hoy hay funcionarios del Poder Judicial, muy pocos que ya lo están pagando. Y siendo que nunca nadie me lo explicó bien, me parece que sobre todo Bueno. Vamos. lo van a por poder eso. sobre todo para entenderlo desde el punto de vista argumentativo, más allá del moral. El moral es muy evidente. Sí. El moral es vos pones Es el lógico, es termómetro en lógico. cualquier lugar de la sociedad te va a decir que sí. Lo pones en Nordelta te va a decir que sí. Lo pones en la 31 te va a decir que sí. Me parece que el termómetro social es bastante claro. Arranquemos con esa pregunta, si Vamos, te parece, cómo Pablo no, Caruso. claro. Porque ya los presentamos, estamos con el diputado Valdés, con el ex juez y abogado, por supuesto, Rosenkrantz. ¿Coinciden Rosansky. con... No, vos decís Yo me voy. Dios mío. Sí. Y el lunes, Empate, ¿eh? Bueno, ¿ya pasó esto alguna vez, Rosansky? Sí. No. Ah, listo, me quedo más tranquila, entonces Sí, ya sí, está. sí. No es la primera vez que... Nah. que Los hay dos se una llaman confusión. Carlos. No, por eso, Carlos Ro y ahí después cambia. No, Rosansky. Rosansky, no. Carlos. Igual Rosenkrantz si quiere venir un día. Estás queriendo invitadísimo. arreglarla y ya está. No, invitadísimo. No, que ya está, ya la mandé entera. Le respondemos, se ríe Valdés. Seguimos, me dejas a mí. La pregunta concreta. Ahí Bueno, va. a ver, ahora vamos a la pregunta de los argumentos. Pero ¿cómo están viendo el debate? ¿Qué les parece lo que ha ocurrido hoy en el plenario? Carlos. Yo creo que lo que se está discutiendo no es una cuestión de plata, es una cuestión de poder. Es un error pensarlo en términos de dinero, más allá que es correcto que son cifras enormes. Pero acá lo que está en debate en la Argentina es el poder. Y si hay un espacio que no se va a ceder jamás en el Poder Judicial, por ahora, es del poder. Así que empecemos a pensar en eso. No tanto de los números, sino concretamente de qué es lo que está en juego de fondo. Eduardo, estoy con los nombres. Eduardo dice son las dos cosas. Sí, a ver, con él estábamos hablando en voz baja de la intangibilidad, que el famoso... Yo digo, ustedes saben que el impuesto a las ganancias lo inventó Perón. Y lo inventó en una ley en el año 1973, en diciembre de 1973, con el argumento que los salarios más altos sean solidarios con los salarios más bajos. O sea, se tributaba. En esa ley se exceptuaba a los senadores, las dietas de los senadores, de los diputados y del Poder Judicial. Ahora, en el año 96, después de la Convención Constituyente del 94, se debate en el Congreso una nueva ley que es la 26.000, creo, 401, o la 24.631. Esa ley, que la votó Juan Carlos Maqueda, el que le faltó a ustedes, el cortesano que faltó ahí en el informe, establece, de acuerdo al espíritu de la Convención Constituyente del 94, del cual Juan Carlos Maqueda fue uno de los integrantes de la comisión redactora, miembro informante, un primus inter pares, compañero mío, yo fui convencional. Juan Carlos Maqueda en el 96 vota esa ley que dice, se derogan las que Perón dijo, ¿no? O sea, senadores, diputados y ministros y Poder Judicial. O sea, no hay argumento constitucional en ese momento. Simplemente dicen, señores, aquella ley del año 73, de diciembre de 73, se modifican casualmente el inciso tal, el inciso tal, el inciso tal, por el cual las dietas de los senadores, las dietas de los diputados y los sueldos del Poder Judicial tributan ganancias. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Que viene la famosa acordada de la Corte de Nazareno, es esa corte. Una acordada de la Corte. Que es una acordada de la Corte, nada de la constitucionalidad y esto. Pero fíjense que frente a esto de lo que ellos quieren hablar de la intangibilidad, que no sucedió, como digo, en esta ley que vota Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte, aparte, porque sería el cuarto de los tres que ustedes pasaron, sí. ¿No? O sea, habló Rosenkrantz, habló Rosati, ¿quién más? Hablaron públicamente de que no estaban de acuerdo con que los jueces no paguen impuestos a las ganancias. Bueno, Rosati lo hizo 2 veces, pero escribió los libros y a su vez, como dice él, en un fallo
donde él fue conjuez de la Corte. Pero digo, cuando Maqueda vota esa famosa ley, que es la que tiene que haber un acuerdo de la Corte, sí, estábamos hablando de salarios. Estábamos hablando de que tenían que pagar y fue aprobado por el Congreso de la Nación. Pero, o sea, no existe eso. Déjame aclarar existe esto. antes que nada un principio superior, y te dejo, Sí. que es la igualdad ante la ley. Por eso, que también es un principio déjame aclarar esto, constitucional. quiero traducirlo para que se entienda bien. Hay una ley, es decir, hay una decisión que toma el Congreso Nacional. Y después una acordada de jueces, y bueno, esos eran todos hombres, creo, en ese momento, ¿no? Una acordada de jueces que es una reunión de jueces que se ponen de acuerdo en algo, ellos solamente. Sí. Y eso está pasando por encima de algo que fue decidido a través de una ley. Este es el punto. Cuando se habla... quiero recordarte que en el 2013, cuando Cristina era presidenta y presenta el proyecto para democratizar la justicia, se vota en diputados, se vota en el Senado, se promulga, es decir, los dos poderes del Estado lo deciden, y 10 días después la Corte lo declara inconstitucional. La reforma judicial que democratizaba la justicia. Pero es muy difícil jugar un partido con alguien que es árbitro, técnico, Arquero. presidente de la AFA y arquero. Es el dueño de la pelota, ese es el problema. Vos has dado, o Luciana, no sé quién dio una idea que yo la tomo. Si esta ley la decretan después por acordada, como ellos hoy amenazaron, vamos a una consulta popular. Ah, yo lo propuse. Sí. Bueno, vamos a una consulta popular. ¿Viste? Muy bueno lo suyo, muy bueno. Particularmente la voy a presentar, porque me parece que al soberano y medio. Cuando hablan de la... Quiero decir algo sobre lo que dice Eduardo, que por supuesto estoy de acuerdo. En esta ley que yo menciono, de democratización de la justicia, lo más revolucionario que tenía es que la elección de los consejeros, del Consejo de la Magistratura, de 3 corporaciones, abogados, jueces y académicos, todos abogados además, iba a ser por voto popular. Era elección popular. ¿Te acordás? Sí, sí. Y eso ocurre en otros países del mundo, ¿no? Por supuesto. Lo que el pasa, Poder Judicial se somete también al voto del pueblo en algún punto. Si vos vas punto. a decidir la vida, el patrimonio y la libertad de millones de personas que ni siquiera puedan opinar sobre quién te nombra, es importante. Claro. Lo primero que sucede en otros países del mundo es que los jueces pagan impuestos a las ganancias. También. Acá al lado, en Uruguay, en Estados Unidos, que les gusta mirar tanto, la Corte de para abajo, votan todos impuestos a las ganancias, menos acá. Carlos, el tema de no pagan. De la intangibilidad de los... ¿Nos explicás a qué se refiere? Nico decía, che, hay un artículo, hay un concreto. Hoy lo citaron una veintena de veces en la comisión. Mirá, la intangibilidad está muy bien, está pensada y está en la Constitución y tiene que ver con esa garantía que hay que darle al juez por la gravedad de los casos que va a tratar, de que su ingreso no va a bajar. Y está bien. Vos cuando entrás como juez dejás toda actividad. Yo cerré el estudio, yo en Bariloche, estoy hablando de 30 y pico años atrás, gané un concurso y cerré el estudio. Hay muchos jueces que no cierran el estudio, lo mantienen abierto. El problema es otro y lo dejo planteado. Los romanos hace 2000 años tenían un principio que era los pactos son para ser cumplidos. Y le agregaron después, esto era rebus instantibus, le agregaron, era pacta sunt servanda, lo digo en latín porque es gracioso. Después le agregaron, mientras las cosas permanezcan como están. Quiero decir, la intangibilidad es muy buena, presuponiendo un sistema judicial con una honestidad judicial con la cual tendríamos un país mucho mejor, y no tenemos. Y Tai Hagman decía algo interesante en el contrapunto. Decía, no, pero no estamos hablando del salario, estamos hablando de un tributo. Estamos legislando sobre un tributo. Y él decía, ¿por qué esto quiere decir? Sino que cualquier otro nuevo tributo, ustedes van a estar siempre exentos, decía. Entonces discutamos que ustedes, ningún nuevo tributo los va a afectar. Me pareció interesante el abordaje. Correcto, ¿no? Es correcto, porque, insisto, la intangibilidad se funda en que vos puedas tener una vida tranquila con un ingreso bueno en una actividad como juez, punto y aparte. El tributo es algo que nos iguala con el resto de la población. No hay ninguna razón seria, salvo la que yo mencioné al principio. Lo que está en discusión es poder. No es guita, es poder. Ellos lo que no quieren resignar su posición, más allá de la plata, ¿correcto? Ganan lo suficiente como para poder afrontar en un algún pago. punto es parecido al aporte solidario de la grande fortuna, más allá del número era el gesto. Lo que provoca. Yo digo, en el año 2017, ¿qué hicieron? Los nuevos jueces, dijeron ellos, tributan impuesto a las ganancias. Los anteriores no.
Entonces yo pregunto, si los nuevos que son menos poderosos que los que son anteriores al 2017, ¿cómo es la intangibilidad de los nuevos jueces, un juez claro. del 2017 en adelante es menos intangible que los jueces preexistentes al 2017? Porque el doctor, el que es diputado colega de Formosa, que hablaba con ustedes, que dice que va a votar, él era juez hasta el día... Radical. Exactamente, de la Unión Cívica Radical de Formosa. Él era juez hasta el día que asumió de diputado. Y él pagó el impuesto a las ganancias en Formosa, porque le correspondía, porque había entrado en... Pero dice que precisamente nosotros sabemos que en el Poder Judicial hay como una cuestión que los empleados o los jueces o magistrados o funcionarios posterior al 2017 miran indignados, como que ellos hacen una cosa y los otros no. O sea, diría, volviendo me gustó que me desafío con el derecho romano, los romanos tenían también no todo lo que es lícito es honesto, o sea, pueden sacar el fallo, pero eso no es honestidad. Claro. O sea, Nico. Y un juez debe ser y parecer. Sí. Eso es clave. Primero una recomendación a Eduardo, no ande diciendo por ahí que por qué lo de 2017 sí, porque van a decir, bueno, entonces se lo sacamos esto también, por la duda, te digo. No, y una pregunta para Carlos, perdón que insista con la parte técnica, porque para mí la cuestión desde el punto de vista moral, objetivo, es muy clara. Pero evidentemente hay un artículo que les permite a determinados jueces bloquear lo que sanciona el Congreso, que es el 110 de la Constitución. Vos decías, está la intangibilidad por un lado, pero por otro hay una justicia que no representa. La cuestión es que hay una cosa que es objetiva y la otra que es subjetiva. Entonces digo, ¿cómo se puede sortear eso? Digamos, ¿de qué manera hay que interpretar ese artículo de forma tal que se permita que estos que vemos acá puedan pagar el impuesto a las ganancias? Mira, el problema más grave es la interpretación. Porque es la subjetividad, o sea, la interpretación va a pasar por la subjetividad del que interpreta. Entonces, el único remedio, el que yo veo como mejor remedio es tener buenos jueces. Con lo cual esta discusión no tendría mayor sentido. Porque se resolvería con esa interpretación de lo que significa la intangibilidad. Y como estamos hablando de un tributo, y hay gente, lo decía Eduardo recién, la persona que entra en el 2017 tiene la misma actividad, el mismo cargo, el despacho al lado del otro, y gana un 20% menos. No tiene sentido, no es racional eso. Claro. Flor. Sí, quería consultarle a Eduardo cómo ve la discusión política, digo, porque si hay consenso entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, seguramente esto también tendría muchas posibilidades de avanzar. En cambio, Juntos por el Cambio dice, estoy de acuerdo, pero están embistiendo contra el Poder Judicial, así que no voy a acompañar. En ese punto, ¿qué les contestás? ¿Cómo van a hacer para convencerlos? Bueno, hay Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio. O sea, hay diputados que desde las tripas están diciendo vamos a acompañar y van a acompañar. Yo creo que los números están garantizados. Hay diputados de la Unión Cívica Radical que han dicho públicamente, el diputado de Formosa, los dos diputados, Brujaile también dijo que iba a votarlo. Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical. Martín Tetaz, de Evolución Radical. Creo que hay un número superior al número que se necesita. Creo que si no, pero si llegan a ejecutar lo que hoy amenazaron, vamos a la consulta popular. Voy a llevar al Congreso la cláusula Trujillo, que es la consulta, es que no está mal, porque en algún lugar hay que zanjar estas cosas, ¿no? O sea, si no, siempre vamos a ir que la voluntad del legislador es cercenada por la voluntad de 5 tipos en el Poder Judicial. 4. O 4. 4. Hombres todos. Clarificate un detalle. Ustedes cuando comenzó el programa mostraban esas imágenes de jueces de la Corte diciendo una cosa y ahora diciendo otra. Esa es la posverdad. O sea, porque técnicamente, si en la audiencia del Senado vos decís eso y después en la práctica haces lo contrario, da para juicio político. Yo te diría una cosa, Carlos, te la digo al revés. ¿Vos crees que ellos hubieran sido electos en el Senado si no decían eso? No. Si decían al revés, ¿vos crees que el Senado lo aprobaba? Bueno, por eso ahí está la violación del pacto del pacto de elección de los ministros. Carlos, Eduardo, gracias a los dos por haber venido. Perdón por la confusión de apellido. Gracias. Nos quedamos con la cláusula Trujillo, la militamos. Sí. El mismo día que Trujillo confundió.
Y vos también, Eduardo, Yo lo confundiste. también. Soy trujillista. Es por eso. Si te vas, te llevas uno puesto. No, olvídate. Si te vas, te llevas uno. Sos tremendo. Zapata, si no la gana, la empata siempre. Informe sobre lo que dijo hoy el diputado Máximo Kirchner. Habló de su madre, todo. la vicepresidenta, de candidaturas, de las PASO. Lo analiza Nicolás Fiorentino. Hay que ver un oficialismo nacional en paso. A ver. Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente, sí. Pero Macri fue a paso en 2015, no en el 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto. ¿Qué? Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a paso con otros competidores es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No sé. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. No tiene. Va, Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no habrá que ver. ¿Guado? Es muy capaz. Guado es muy capaz. Se trabaja muy bien con él aparte, es un buen militante, un buen compañero, buen criterio, laburante, camina, anda. Sí, tiene una edad interesantísima. No, tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad. Axel en provincia. Axel supongo en provincia, sí. Guado sí, es muy capaz, pero hay gobernadores muy capaces también dentro del peronismo. ¿Quiénes? Los hay, no, pero decís uno y después viste y dicen, no, dijo tal, y después lo van a ir a, no quiero. En una jornada difícil por Racing, ¿no? Para Máximo Kirchner. No hablemos de fútbol igual. Sí, hablemos, yo estoy para hablar. Muy buena nota. Hincha independiente, ¿no? Muy buena nota, muy distendido Máximo Kirchner, y no solamente dijo, sino que hizo mucho gesto, digamos, ¿no? Para completar cosas que efectivamente no pronunció. No había muchos antecedentes de Máximo Kirchner dando entrevistas en este formato, televisivos, en living. Sí había ido alguna vez a alguna radio con cámaras, que es otra cosa, pero algo novedoso. Dijo, yo creo que Cristina no va a ser. El creo es lo que cambia todo el sentido de la oración. A mí lo que me dijeron es que después de esta entrevista hubo varias conversaciones, habló él con su madre, con la vicepresidenta, más de una oportunidad. Después de esta charla. Con Sergio Massa, sí. A ver, lo que intentan explicar es que la idea de yo creo que Cristina no va a ser, voy a reformular, hay una sensación en el kirchnerismo de que hay todo un peronismo expectante de que nos salve Cristina. Entonces, lo que consideran es que si vos la mantenés a Cristina en ese lugar, en el lugar de Salvadora, activa en los actos, que ya la quieren sacarse el 17 de noviembre, medio que paraliza el resto del peronismo. Entonces lo que dicen es, si nosotros decimos, yo creo que Cristina no va a ser, pongo un signo de interrogación gigante arriba de la cabeza de Cristina, hace que el resto se mueva, porque si no queda la expectativa de a ver qué va a hacer Cristina, a ver cómo nos salva Cristina. De hecho está empezando a pasar, ahora hoy en estos últimos días también renunció otro ministro que vuelve al territorio, lo de Jorge Ferraresi, ya había pasado con Juanchi Zabaleta, va a pasar con alguna más, creo que en la provincia de Buenos Aires todavía no va a pasar. Circuló mucho la idea de que Insaurralde, Nardini, que un montón van a volver, yo creo que todavía no, me parece que eso está bastante frío, pero sí es paradójico otra de las cosas que dice Máximo Kirchner, que es, dice, sería muy raro un oficialismo que haya una paso que alguien le compita al presidente, ¿no? Lo cual eso abre dos posibilidades, no una. Una es que el presidente, sea quien sea, si ese escenario es paradójico, que vaya alguien a desafiar al presidente en funciones. Una es que nadie lo desafíe y la otra es que el presidente no sea candidato. Esas son las dos opciones, porque me parece que la interpretación que se tomó inicialmente es como, bueno, ¿está diciendo que el candidato tiene que ser Alberto Fernández? No, está la otra posibilidad, que es que Alberto Fernández no sea candidato también. Tengo muchas preguntas. Vos me decís, ¿cuándo empiezo ¿no es muy temprano para empezar a descartar escenarios en una política como la Argentina, donde la emocionalidad pesa un montón y donde todavía... Sí. Bien. Sí,
Sí, pero a ver, la pregunta era puntualmente por las PASO. Máximo Kirchner, cuando te preguntas por las PASO, dicen, nosotros vamos a competir, si hay PASO, si no hay PASO. Dicen, en 2017 había PASO, no tuvo definición nosotros no la concreta. quisimos usar, nosotros la estrategia era otra, era compitamos todos y veamos quién es el actor potente del peronismo. Cristina sacó 37, Massa 11, Randazzo 4, fin, se acabó la discusión, hicimos una PASO a cielo abierto, esa es la interpretación de Máximo Kirchner. Bien. Y después sí queda la duda respecto a la figura de la vicepresidenta, que me parece que ahora queda en un marco de interés. Yo lo que quiero para cerrar es no me colgaría del no creo que va a ser Cristina. Bien. Me parece que hay que tomarlo como algo para instalar ahora y dejar que madure solo. Iba a decir una frase de Moria Kazan, pero no iba. Ya sabes que no, y No no iba, tenías que ni pero la mencionarla. pensé. Y después ahora estamos pensando todo. Pero estuve a un segundo, Luz Albano. Tampoco voy a hacer esa frase con Luciana Bertoya, voy a dejarlo que ella explique todo. Lulú. No, bueno, me dice Lulú, ya empiezo mal. Ahora arranca con una frase de Moria y me muero. Bueno, Caputo Hermanos es el tema, Sí. ¿no? Uf. Me parece, hoy por hoy. Tema de composición, Caputo. Caputo Dos Hermanos, puntos. porque, bueno, el problema acá tiene que ver con el financiamiento, con el capital con el que contaba o cuenta Revolución Federal, que, bueno, hubo un par de novedades. Por un lado, la Inspección General de Justicia, bueno, que contó que Caputo Hermanos es una sociedad fantasma, básicamente. La crearon en 2004 Flavio y Hugo Caputo, hermanos de él, Toto Caputo, y que tenían como directora suplente a Rosana Pía Caputo, que es más o menos famosa porque es la que aparece como contratando los servicios de Jonathan Morel, ¿no? O sea, otra hermana. Son dos hermanos. Son todos hermanos. Hay dos que la manejan. Y Rosana es la que estaba paseando por Boulogne y se encontró con la carpintería. Exactamente. Ok. Esa es la que tiene el contacto con Morel. Bueno, por un lado el IGJ pone ahí el ojo sobre Caputo Hermanos y dice, bueno, esto desde 2004 no me presentaba un acta. Fueron a hacer una inspección, golpearon la puerta, los atiende una señorita, le dice no pueden pasar, vuelven a golpear, ya no les abren la puerta, o sea, para que ustedes se den una idea de lo que ha sido esto, y después va un abogado, le presenta los papeles, y ¿qué les dice? Bueno, la verdad es que todas estas actas las habían armado, son todas iguales, no pagaron, bueno, todo muy irregular. Y un dato que es hermoso, que es esta sociedad la crean en el año 2004 con un capital social de 12.000 pesos. Ese capital social nunca lo cambiaron. Y nosotros lo que estamos viendo en la causa de Revolución Federal era que movían muchos millones, ¿no? Bueno, se hablaba primero de 1.700.000, después fueron 8 millones, hoy son 13. Son 13 millones. Ese número surge a partir de la indagatoria del viernes de Jonathan Morel. Sí. Morel acepta declarar, habla bastante. La percepción que se queda en el juzgado era que quería colaborar, que les dio las claves, habló de los 13 millones. Lo que no queda claro es que los 13 millones hayan ido a manos de Morel, porque un poco lo que él plantea es como que él intermediaba, tercerizaba, se quedaba con alguna comisión, para decirlo de alguna manera. La clave, Lu, está en saber si Rosana Caputo, en este caso, empatizó con Revolución Federal, le gustaba el temita guillotinas, antorchas y demás, y dijo, bueno, les quiero dar plata. Quiero que este movimiento político, quiero que estos pibes tengan más espacio. Bueno, esa es la sospecha que hay en la fiscalía, en el juzgado. Eso es lo que tienen que lograr desentrañar. Un ratito antes de que saliéramos al aire, casi a las 7 de la tarde, presentaron un nuevo escrito, Caputo Hermanos, en la causa, tratando de explicar esto que no tiene mucha explicación, ¿no? Porque lo que decía Luli, pasó Rosana Caputo, vio luz y entró y le gustaron los muebles. Bueno, ahí en el escrito trataron de explicar que habían hecho un edificio de más o menos 60 departamentos y que todo el edificio lo hicieron en provincia de Buenos Aires, que fue como algo prefabricado y que por eso también, contrataron a Morel para que le gestionara los muebles, ¿no? Que además no lo fabrica él. Que no lo fabrica él, exactamente. Mejor laburo del mundo, ¿no? Sí, no, Morel es un emprendedor, te digo, del Entre los carajo. jueces de la corte y Morel, lo que le Wow. pifiamos de carrera, amigo.
El próximo unicornio. Pero no solamente Morel, después está el otro pibe, Leonardo Sosa, ¿no? El otro fundador de Revolución Federal, que el jueves pasado cuando allanaron la casa le encontraron $50.000. Cada vez es todo más irregular y más sospechoso. El origen de eso todavía no se conoce. Todavía no se conoce porque no declaró. Bien. Bueno, Gracias, continuará, como siempre. Bueno, el jueves que viene en el Senado de la Nación se discute algo muy importante. Tiene que ver con el financiamiento de nuestra cultura. Vamos a ir a un living para charlar sobre esto, la preocupación que hay. Una marcha federal que está llegando a la ciudad de Buenos Aires. Pero miren el spot con el que presentan este tema la SAGAI, que es la asociación efectivamente que, entre otras cosas, dice esto. Nueve reinas. Relatos salvajes. El secreto de sus ojos. Gracias al Instituto de Cine se pudo hacer Las Manos. Gracias al Instituto de Cine se filmó Lugares Comunes. O Esperando a la Carroza. 30 noches con mi ex. Guacolda. Cautiva. Abandonaron como ustedes me dijeron. Y Sam. Nueces para el amor. Yo nena, yo princesa. Mi hijo va a hacer lo que yo le diga. Tu hijo va a hacer lo que quiera, lo que sienta. El amor menos pensado. Errante corazón. La Patagonia rebelde. El aura de Bielinski. El lado oscuro del corazón. Sin el Inca. Estas películas, al igual que muchas otras, no existirían. Le pedimos al Senado de la Nación se trate y apruebe de manera urgente La ley de las asignaciones específicas a la cultura. Lo mío es un ruego. Clarísimo, ¿eh? El spot de SAGAI. Un gran abrazo para Jorge Marrales, su presidente. Estamos aquí en el living de Desiguales con Guillermo Tello, el coordinador general de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, y con José Lo Schwab, que es secretario de Cultura de la provincia de Misiones, que está representando al norte argentino en esta movilización que bueno, va a acompañar la sesión en el Senado. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bien, muchas gracias por la invitación, primero como para plantear este tema, que no es un tema menor, es un tema muy importante para toda la cultura federal argentina. ¿Qué es lo que está en juego? Las asignaciones específicas, la prórroga correspondiente a las asignaciones específicas. Uno se pregunta qué es las asignaciones específicas. Bueno, cada ley que crea y que pone a disposición los organismos descentralizados, que le da fomento a la cultura, como bien veíamos en el spot que armó SAGAI, que integra el Consejo Ejecutivo de la Multisectorial, tiene una asignación que va al fomento a la actividad cultural. Esto es el INCA, el Instituto del Teatro, el Instituto de la Música, también Radio y Televisión de Argentina, la Defensoría del Público, bibliotecas populares, todo el ámbito que le da la principal inyección a la producción artística, cultural, productiva, de trabajo para todo el país. Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es que eso no se renueve, digamos, Eso porque hoy está vigente. Puede que no se renueve, está vigente hasta el 31 de diciembre, pero ya es un riesgo, porque se tienen que planificar los presupuestos de todos los organismos y eso debería estar pasando ayer. Claro. Federal es la marcha y eso se remarca mucho. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense, vivir a 1100 kilómetros de esta ciudad que nos recibe hoy para que podamos decir lo nuestro, venir en nombre de toda una provincia que ve que una de las posibilidades de seguir teniendo una biblioteca popular allá en Irigoyen, en San Pedro, en Puerto Iguazú, en Garupá, o en Santiago del Estero, o en Jujuy, o en cualquier provincia del norte grande o del sur argentino, que realmente necesitamos que estos institutos sigan fomentando. Como decían recién, nosotros somos una de las provincias más importantes en producción de cine, la provincia de Misiones, ¿no? ¿Y quién diría que se iba a hacer cine en Misiones? Cuando comenzaron con la ley provincial, con el IABIM, pensaban que tal vez estaban hablando de una utopía. Hoy somos una provincia que produce cine y que genera fuente de trabajo. Todo eso se pierde. Que un niño no pueda abrir un libro en la frontera con Brasil, con todo lo que implica eso, ¿no? Que no pueda enterarse de la cultura de su patria y confundir esto con subsidios. Eso es el gran problema, creo que pasa por ahí, ¿no? Claro. Yo vengo acá en nombre del Norte Grande, que no es poca cosa, somos 10 provincias de toda la región del NEA y NOA,
representando la voluntad de que esto se solucione. Claro, tenemos que hacer una tanda, muy breve, pero quédense porque tenemos una preguntita más. Ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¿No es inflamable? El helio no. El helio no. Mira qué pasa. Nada. Pero el hidrógeno, prepárense, Noche Demente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene a Noche Demente Sergio Gonal. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Qué lindo cuando la vi. Y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa. Lo solicité de manera online, fácil y rápido. Y acá estoy, dándole forma a mis sueños. Escanea este QR, simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Más es sumar, porque cuando sumas, Chango Más, Hiper Chango Más y Más Online, tenés más opciones para elegir cómo y cuándo comprar mejor. Mirá, sumás banana, más dulce de leche y es igual a... Mejor postre del mundo. Todos tus antojos, más las mejores ofertas. Un desesperante. Me olvidé de algo. Más unos pulgares ejercitados dan como resultado un gran todo resuelto. Y este preguntón, más un lugar en donde todos te sonríen y tenés un esperadísimo partido inaugural. Más cuotas es igual a un partido inaugural en 4K. Y cuando sumás esta opción, más esta, más esta, más esta, más esta, tenés como resultado más para vos. Chango Más, Hiper Chango Más y Más Online. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Es el Mundial de Italia en 1934. A Benito Mussolini no le interesa el fútbol, pero sí quiere que el torneo se haga en su país y utilizarlo como propaganda y exaltación del nacionalismo. Con el fin de ganar el campeonato, ejerce presión para conseguir futbolistas sudamericanos de ascendencia italiana y lo logra. Llegan 4 argentinos y un brasileño para reforzar al plantel. Los jugadores debían hacer el saludo fascista y en el partido inaugural los 11 se cuadraron frente al palco oficial y lo saludan a él en vez de ser saludados ellos. Antes de jugar la final frente a Checoslovaquia, se dirigió al DT y le dijo: señor Pozos, usted es el responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Y obvio, salieron campeones. Te salvaste, Vittorio. En 1978, otra dictadura. Eligió el Mundial para lavar ante el mundo su nefasta y sangrienta imagen. Por supuesto que no se privaron de nada. La selección debía ganar por goleada a Perú. Antes de comenzar el encuentro y en lugar de ir a alentar a su selección, el dictador Videla ingresó al vestuario de los peruanos y les deseó suerte. Varios confesaron haberse sentido intimidados. Argentina goleó 6-0 y se desató una fiesta en el vestuario. De pronto, escucharon golpes en la puerta y apareció Videla, que pronunció esta frase: el objetivo era llegar a la final.
Y ahora vamos por el título. El equipo argentino dejó todo en la cancha por sus colores y días después, en un partidazo, ganaron el primer título mundial. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Insistimos, el jueves se tendría que votar la segunda sanción. Se tendría que dar algo, ya está aprobado. Tiene media sanción en diputados, que es una ley de fomento, la prórroga, una ley de fomento a nuestra industria cultural. El riesgo, se habla de un apagón cultural, pero prestemos bien atención a eso. No va a haber un apagón cultural. Si no está nuestra industria nacional, pues bien, ¿qué quedaría en pie? Guillermo y José... ¿Qué quedaría en pie? Y bueno, está claro, ¿no? Ah. Quienes producen, Claro. quiénes son los otros actores que producen contenidos y no necesariamente quedan fronteras dentro de la Argentina. ¿Quiénes se oponen y por qué? A esta medida, aclaremos esto. A la media sanción. A la media sanción, porque en diputados ya se aprobó. Sí, alcanza con ver la votación que hubo en diputados, digo, 132 votos positivos, 92 abstenciones y 6 votos negativos. Hasta ahora han manifestado el bloque de Juntos por el Cambio que iba a votar en contra. ¿Por qué? Yo creo que ellos están planteando una supuesta austeridad. Lo que pasa es que no están Dicen mirando... que es un gasto público innecesario. Claro, es confundir la cultura con un gasto superfluo que, bueno, dejará que las leyes del mercado beneficien al que es exitoso, al que vende, al que realmente le sirve a ese sistema de difusión. Me suena que lo escuché con las empresas públicas también, eso, ¿no? La cultura es otra cosa. Suena a eso, pero no hay que perder del horizonte, primero que la importancia de la soberanía cultural, la identidad, la construcción de la identidad cultural en la Argentina. Pero por otro lado, la industria cultural es el sexto valor agregado. Eso quiere decir que es el sexto en la línea de... La sexta industria. Sexta industria en dar... ¿La trabajo, industria cultural es la generar... sexta industria? Sí, es la sexta industria según Nos los falta datos autoestima y conocer más, pero Exactamente. tenemos Claro. mucha fuerza. Traemos Totalmente. muchos dólares que justamente se necesita. Eso hace la cultura. Y confundir esto con subsidio es lo peor. 50 años de prórroga. 50 años. Este jueves, por favor. La televisión Juntos por el pública va a estar Cambio ahí. baje, que dé quórum, que digan, bueno, no nos vamos a abstener, vamos a apoyar, que no nos den la espalda. Eso es lo que venimos a decir las provincias federales, las que estamos más lejos, las que nos cuesta más, a las provincias donde todavía no llegó el gas natural en la Argentina. Todavía vivimos esas realidades. ¿A qué hora es la marcha el jueves? La marcha, Miércoles y vamos a jueves. acompañar la sesión. Estamos Ok. convocando una conferencia de prensa, seguramente también el jueves, cerca del mediodía, replicar un poquito lo que hicimos cuando se trató en diputados. Desde el norte grande y desde otras provincias ya están viniendo, así que Bien. seguramente va a haber movimiento el miércoles y el jueves. Y cierro con esto. Todo el sector cultural quiere la amplitud. Entendamos que esto es política de Estado y viene atravesando esta política de Estado a lo largo de todos los gobiernos. Digo, no hubo color político para respetar esta Claro. política específicamente. Va a estar ahí la televisión pública. Gracias a los dos por haber venido. A ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta mañana. Huracán juega a Libertadores.